Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Arqueojerks, tormentas magnéticas e ionosfera. Hablamos con Saioa Arquero Campuzano. Si alguna vez has tenido una brújula en tus manos, estoy seguro de que la habrás movido de un lado a otro para comprobar que su aguja se empeña en señalar la misma dirección, haciendo caso omiso a todos tus movimientos. Lo más enigmático de ese comportamiento es que la causa radica en el interior de la Tierra, en una enorme bola de metal que se encuentra a más de 3.000 kilómetros bajo nuestros pies. En un programa anterior, la investigadora Saioa Arquero Campuzano nos explicó que la Tierra se comporta como un inmenso imán, cuyos polos se mueven a lo largo del tiempo, obligando a la brújula a cambiar de dirección. Así aprendimos que el campo magnético terrestre no solamente varía en dirección, sino en intensidad, y sus variaciones han quedado reflejadas en pequeñas partículas imantadas que a modo de pequeñísimas brújulas han ido quedando atrapadas en los sedimentos a lo largo de la historia de nuestro planeta. Hoy volvemos a contar con Saioa a raíz de la publicación de dos nuevas investigaciones que aportan información sobre el comportamiento del campo magnético terrestre. La primera estudia ciertas variaciones del campo magnético que han tenido lugar durante los últimos 3.500 años. Esas variaciones, lejos de ser suaves, presentan impulsos tanto en dirección como en intensidad, conocidos como arqueojerks. El segundo trabajo analiza los efectos de una tormenta geomagnética de intensidad moderada que alcanzó la península ibérica y el norte de África el 26 y 27 de febrero del año 2014. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Saioa Arquero Campuzano. Es investigadora en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Y nos va a hablar de dos temas que son muy interesantes. Bueno, ante todo un saludo, Saioa. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en Hablando con Científicos. Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Bueno, pues vamos por orden. Hablamos del primero de los trabajos, ¿no? Arqueojerks. Empecemos por ahí. ¿Qué es un arqueojerks? Bueno, pues esa es una buenísima pregunta y eso es lo que estamos estudiando precisamente. ¿Qué es exactamente un arqueojerk? Digamos que la definición oficial son impulsos del campo magnético terrestre en su variación secular. Bueno, en este caso, paleosecular. ¿Y qué es esta variación paleosecular? Bueno, pues digamos que el campo magnético nunca está quieto, siempre se está moviendo en espacio y en tiempo, ¿no? Pues cuando el campo magnético tiene una variación que se llama secular, que es del orden del año a cientos de años, ¿vale? Pero cuando nos vamos mucho más atrás en el tiempo, lo llamamos paleosecular, que es la variación que tiene el campo desde decenas de años hasta miles de años. Y es en esta variación donde a veces pasan cosas. Y estas cosas son como impulsos que tiene el campo. Y a estos impulsos los llamamos arqueojerks. Ajá. O sea, hablamos de variación del campo magnético. Vamos a ver, el campo magnético ya lo explicaste en la última participación, ya vimos que se movían los polos magnéticos, estuvimos hablando del tema. Pero bueno, yo creo que conviene recordar, ¿no? Sí, en capítulos anteriores. Sí, eso es. Vamos a recordar un poquito qué es el campo magnético, cómo se crea y por qué dices que varía. Perfecto. Bueno, el campo magnético terrestre se genera en el interior de nuestra Tierra, en concreto en el núcleo externo, que es una parte de nuestro núcleo que está fluida y que contiene materiales como el hierro y el níquel fundidos, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se generan corrientes eléctricas en movimiento. Cuando tienes corrientes eléctricas en movimiento, eso genera un campo magnético. Y así es como se genera nuestro campo magnético. Entonces, eso se llama campo magnético de origen interno y es el más importante desde el punto de vista de que es el 90% del campo magnético de nuestra Tierra, ¿vale? Luego ya lo enlazaré con la segunda parte, que es la de las tormentas geomagnéticas, ¿vale? Que es la otra parte importante del campo magnético, el campo magnético de origen externo. Pero el que nos interesa ahora para los arqueoyerks es este campo magnético que se origina en el núcleo de la Tierra. Y entonces, claro, varía en espacio y en tiempo. Y en estas variaciones hay muchos tipos de variaciones distintas. Una de ellas son estos impulsos, que son los arqueoyerks. Cuando hablas de impulso, ¿te refieres a que cambia el valor del campo magnético, se hace más fuerte y más débil dependiendo del momento, o que cambia la dirección, o ambas cosas? Ahí está el kit de la cuestión, porque no hay una definición todavía precisa de a qué nos referimos con estos impulsos. Que los hay, es cierto, pero ¿qué son exactamente? Es lo que estamos intentando estudiar nosotros. Entonces, hay diferentes definiciones o aproximaciones a los arqueoyerks. Esto vino desde el año 2005 o 2003, si no recuerdo mal. Unos investigadores franceses definieron estos arqueoyerks por primera vez, dieron una definición. Y ellos se basaban en que había cambios en la curva de variación secular de Francia, o sea, en esta curva direccionalmente, ¿vale? El campo magnético en Francia cambiaba. Y cuando cambiaba fuertemente, se veía que también coincidía con que se cambiaba también el módulo de este campo magnético, la intensidad de este campo magnético también en Francia, ¿vale? Y estaba asociado con máximos de esta intensidad. O sea, ¿qué quieres decir? Que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos ahí una brújula, los cambios de dirección, ¿te refieres a que esa brújula variaría cuando apunta a ese norte magnético en un momento dado? Pero teniendo en cuenta que estamos hablando de unas escalas temporales, no de días ni nada de eso, sino escalas temporales grandes. Hay momentos en el que el campo magnético en determinadas regiones se ve alterado, ¿vale? Sufre cambios porque el campo magnético siempre está cambiando. Entonces, en determinadas regiones cambia de diferentes maneras. No es lo mismo lo que yo veo aquí en Madrid que lo que puedo ver, por ejemplo, en Buenos Aires. Es diferente porque el campo magnético es distinto en cada zona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el año pasado pasó por Madrid la línea Ágona. ¿Esto qué quiere decir? Que en ese momento preciso nosotros teníamos declinación cero. Es decir, que nuestras brújulas en Madrid apuntaban directamente al norte magnético, ¿vale? Pero eso no pasaba en otro sitio, porque la declinación se va moviendo, la intensidad va cambiando, la inclinación igual. Que son nuestras tres componentes, digamos, lo que nos define nuestro vector campo magnético, ¿vale? Hablando. Tal y como lo cuentas, el uso de la brújula parece poco fiable, ¿no? No, es muy fiable. De hecho, es muy importante tenerlo en cuenta porque por eso hacemos modelos, por eso lo estudiamos, porque al estar en continuo cambio, si no lo estudiásemos, no sabríamos cómo varía. Y entonces no podríamos corregir, por ejemplo, los sistemas de navegación de los aviones o, por ejemplo, las pistas de los aviones se enumeran en relación con este valor de declinación magnética. Entonces tenemos siempre que estar actualizando nuestra información del campo magnético para que, para dar una utilidad a la navegación, por ejemplo, y que no se pierdan nuestros barcos, aviones, etcétera. Claro, porque entonces, tal y como lo estás contando, yo tengo una brújula aquí en Madrid, está apuntando a ese norte magnético, puedo orientarme teniendo en cuenta ese dato, pero si estoy en otro lugar tengo que tener en cuenta también ese dato particular de ese lugar para realmente saber orientarme correctamente, ¿no? Claro, tendrías que hacer correcciones, sí. Pero en realidad tu brújula siempre te llevaría al norte. Nadie se va a perder con su brújula. Por ahora, ¿no? Mientras no cambie. No. Sí, si nos invertimos así, si se invierte el campo magnético habrá que cambiar las brújulas, pero eso todavía no va a pasar, así que tranquilidad. De acuerdo. Bueno, entonces ya, como ya vimos en el otro programa, efectivamente el polo norte magnético va llevando un recorrido y ha recorrido bastantes kilómetros, ¿no? A lo largo de tan solo del último siglo, ¿no? Sí, se ha movido bastante. Pero el estudio vuestro se refiere a variaciones a lo largo de 3.500 años.
Sí, ahora estamos en el pasado. Aquí estudiamos cambios, eso, entre decenas de años y miles de años, en este caso. Entonces, vemos que en estos 3.500 años hay momentos, varios momentos, en el que se producen estos cambios de dirección asociados también con cambios en la intensidad. Entonces, esta fue la primera definición que se hizo, pero luego se intentó también hacerla más global, porque si os dais cuenta, lo que os estoy contando era algo muy específico de Francia, ¿no? Pero claro, la gente se preguntaba, ¿pero esto es algo que se ve a nivel regional, local, o es algo más global? Entonces empezaron a hacer nuevos estudios ya viendo características del campo magnético más globales. Y una de ellas pues, fue el estudio de lo que se llama el dipolo excéntrico, que es básicamente, si nosotros nos imaginamos un imán, ¿no? Tiene dos polos, polo norte y polo sur, ¿no? Pues el campo magnético de la Tierra, más o menos, se puede como asimilar al campo que generaría un imán, ¿vale? Porque su forma es parecida en un gran porcentaje. Bueno, pues si nos imaginamos este imán ficticio, ¿vale? Nos imaginamos que este es el campo magnético de la Tierra. El nuestro está un poquito inclinado, por eso o sea, el norte magnético no coincide exactamente con el norte geográfico, tiene una cierta inclinación, ¿vale? Con respecto al eje de rotación. Pues si nosotros imaginamos que ese dipolo ahora lo desplazamos del centro, a eso se le llama dipolo excéntrico, ¿vale? Entonces, se sale del centro. Entonces, las personas que estuvieron, los científicos que estuvieron estudiando este fenómeno de los arqueoyerks, pensaron que a lo mejor esta excentricidad, ¿no? Esta salida del dipolo del centro tenía también que ver con estos impulsos que se veían. O sea, cuando tú hablas de desplazarse del centro, quiere decir que si nosotros imaginamos un imán con su polo norte y polo sur, esa recta que une el polo norte con el polo sur no pasaría por el centro de la Tierra. Exacto. Ajá. Estaría desplazado. Estaría desplazado. Entonces, con respecto al centro. Sí. A eso se le llama dipolo excéntrico en nuestra manera de hablar. Ya. Este dipolo excéntrico vieron, es más global, claro, porque es algo que afecta a toda la Tierra. Ya no sería tan local de, vale, en Francia vemos esto, pero hoy a nivel global. Entonces empezaron a estudiarlo y vieron que efectivamente esta salida del centro del dipolo excéntrico también parecía que se generaban unos ciertos impulsos en algunos años en particular. Y esto también se definió como arqueoyerk. Y además se vio que había como una especie de relación con la parte dipolar y la no dipolar del campo. Porque, como os dije antes, podemos imaginar el campo como un dipolo, ¿no? En plan, dos polos, norte, sur y ya está. Pero en realidad os he dicho que en cada sitio del planeta funciona diferente el campo. Si fuera un dipolo solo, no funcionaría distinto. O sea, tendríamos dos polos y ya está. Y todo el mundo vería lo que se espera en su zona y punto. Pero pasa otra cosa, que es que tenemos lo que se llaman términos no dipolares. Y esos términos no dipolares son los que hacen que en ciertas zonas se vean pues, subidas máximos de intensidad o mínimos de intensidad del campo o características específicas de esas zonas en concreto del campo magnético. Y entonces vieron que la relación entre esta parte no dipolar y la parte dipolar también sufría como cambios justo donde se veían estos cambios también en el dipolo excéntrico, esta salida del centro de nuestro dipolo. Y a eso también lo llamaron arqueoyerk. Entonces son como dos definiciones distintas de una misma cosa. Y entonces lo que estudiamos nosotros es ver si estas definiciones se pueden como aunar de alguna manera o intentar entender si se puede hacer una definición general del arqueoyerk. Claro, eso es complicado, porque si dices que hay dos factores, que uno depende, digamos, de condiciones locales, podemos decir, de un lugar, y otro depende del campo magnético general de toda la Tierra, de ese dipolo, dependiendo del lugar que estemos, ese arqueoyerk se puede producir o no, ¿no? Claro, esa es la cosa, esa es la pregunta. Al principio se vio solo en una región, pero cuando se estudió a nivel más global se vio que no era tan regional. O sea, que los arqueoyerks que habían visto en Francia realmente también se veían globalmente. Entonces, claro, empezaron a pensar que a lo mejor el fenómeno del arqueoyerk no era algo local, sino era algo global del campo magnético. La pregunta que nos hacemos es cuál es el origen de estos impulsos, ¿no? Por eso también lo que estudiamos nosotros en este trabajo es
relacionarlo todo esto con el movimiento del polo geomagnético, que sería el movimiento de nuestro dipolo, ¿vale? Si solamente consideramos la parte dipolar del campo, este polo norte, polo sur, ¿vale? Del que he hablado antes solamente, como si solo tuviéramos esa contribución, ¿vale? Del campo dipolar. Entonces, nosotros estudiamos este movimiento de este polo geomagnético que bueno, tiene un carácter global porque se ve en todo el mundo igual, o sea, el dipolo es global para todos, ¿vale? Entonces vemos este movimiento y vimos que también había como una relación entre esto y lo que sería el momento dipolar, que sería como la intensidad del campo, de alguna manera, del campo global. Y que había relación entre los movimientos bruscos del polo geomagnético cuando cambiaba de dirección y también máximos y mínimos de esta intensidad, el momento dipolar, para ser más precisos, del campo. Entonces es un poco intentar ver con todas estas definiciones, todas estas aportaciones que, claro, la ciencia es así, ¿no? La gente investiga y tú vas cogiendo toda la información e intentas luego crear como una historia que nos ayude a entender, ¿no? Y entonces es lo que hicimos. O sea, intentas salir de la maraña, ¿no? Sí, un poco intentas ver. Porque son tantas cosas que hay que tener en cuenta que sacar de ahí algo concreto tiene que ser muy complicado. Sí, porque no se entiende todavía bien el origen. Entonces, cuando no entiendes bien los orígenes, siempre intentas adquirir toda la información que puedas de todas las fuentes que tengas disponibles para decir, vale, esto es lo que hemos averiguado hasta ahora. ¿Qué puedo sacar con esto? ¿Puedo sacar algo en claro sobre el origen de estos arqueoyerks? Y todavía estamos ahí, estamos investigando. Y además debe ser complicado, porque estamos hablando de 3.500 años de historia. Quiere decir que tendréis que tener fuentes de información en lugares distintos de cómo estaba el campo magnético en ese momento, en ese lugar, ¿no? Exacto, ahí utilizamos lo que se llama modelos paleomagnéticos o reconstrucciones paleomagnéticas y usamos los datos que utilizamos más nosotros son datos volcánicos y datos arqueomagnéticos, que básicamente son, por ejemplo, si vamos imaginamos, ¿no? Un romano en la época romana que estaba cociendo su vasija en un horno, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un horno que está construido con cierto material, tipo arcilloso o otro tipo de material, el material que usaban ellos para hacer los hornos, este material contiene lo que se llaman minerales ferromagnéticos. Y estos minerales ferromagnéticos tienen una capacidad bastante impresionante y es que son capaces de almacenar en su interior el campo magnético en el momento en el que se fabricaron o en el que se calentaron y enfriaron por última vez. O sea, son como pequeñas brujulitas. Sí, son como pequeñas brujulitas. Que se van a orientar con el campo magnético de ese momento. Exacto. ¿No? Pero solo se mueven cuando se calientan. ¿O qué? Exacto. Ajá. Entonces, cuando se calientan lo que pasa es que se desorientan. O sea, te imaginas ahí la brújula como loca diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy muy caliente y no estoy entendiendo bien qué está pasando aquí con el campo magnético. Pero cuando se enfría, la brújula como que también se estabiliza, ¿no? Esa brújulita dice, vale, ya me estoy enfriando y me estoy quedando quieta según el campo magnético que hay en este momento. Me estoy orientando. Y entonces se orienta y se queda fija ahí, como congelada. Y ya no se mueve. Y si no se vuelve a calentar, se queda así. Ajá, con lo cual conserva la dirección de ese momento siempre que la vasija quede enterrada y no la movamos, ¿no? Exacto. Por eso es importante hacerlo con hornos, porque los hornos normalmente se encuentran in situ. O sea, se hicieron en un sitio y se dejaron en ese sitio y no se movieron, porque no se suelen mover hornos enteros. Vasijas y esos sí, pero hornos enteros no. Entonces usamos esa información, la llevamos al laboratorio y, bueno, haciendo una serie de experimentos, conseguimos sacar de ahí la dirección y la intensidad del campo magnético que había en ese momento del pasado. Y ya, como tenemos una red de observatorios paleomagnéticos mundial bastante importante y mucha gente que trabaja en adquisición de datos y técnicas para que sean de calidad, etcétera, nosotros lo que podemos hacer es hacer modelos o reconstrucciones del campo magnético con todos esos datos para tener una imagen global de lo que pasaba en el campo magnético en el pasado, gracias a esto. Claro, o sea que tenéis que tener ahí esos hornos, tenéis que hacer las mediciones, cómo estaban orientados y tenéis que tener una datación correcta del yacimiento, ¿no? Para saber cuándo ocurrió. Exacto, eso es muy importante,
Por eso siempre se trabaja con arqueólogos muy estrechamente, porque ellos son los que nos pueden decir verdaderamente pues, las dataciones, o se hacen con carbono 14 o con otro tipo de metodología para tener esta edad concreta y saber, bueno, siempre con un rango de error, obviamente, eso no te lo puedes quitar, pero es necesario tenerlo bien datado para tener un buen registro del campo magnético en el pasado. Sí. En ese trabajo que habéis hecho, tengo entendido que habéis detectado 7 de esos impulsos en concreto durante los últimos 3.500 años, ¿no? Sí, exacto. Estudiando estas 2 definiciones que os he contado antes y luego otra más que también estudiaron unos investigadores hace unos años, que estudiaba lo que pasa en la frontera manto-núcleo, o sea, ya justo casi entre la frontera del núcleo externo y lo que pasa en el manto. Ahí se puede ver un poco el flujo magnético, ¿no?, que genera luego el campo que nosotros vemos en superficie. Entonces te da mucha información de lo que pasa en superficie si te consigues ir hacia esa frontera manto-núcleo, que eso solo se puede conseguir teniendo modelos de campo magnético. Claro, eso te iba a decir, hasta ahí no llegamos, ¿no? No, es una pena, pero todavía no tenemos la tecnología. Pero cuando la tengamos será fantástico. Entonces, nada, con modelos bajamos, ¿vale? Metafóricamente, bajamos y entonces podemos ver lo que pasa en esta superficie, en esta frontera manto-núcleo externo. Y lo que vieron fue que los flujos magnéticos de esta zona cambiaban de este a oeste o de oeste a este cuando pasaba uno de estos arqueoyerks. Eso es lo que proponen ellos. Entonces nosotros estudiamos todas estas definiciones y con todas ellas obtuvimos una imagen clara de dónde estaban estos arqueoyerks y propusimos los 7 que nosotros considerábamos que eran más certeros con estas definiciones. Y una pregunta, ¿y estos cambios pueden afectar a la vida sobre el planeta Tierra? Que nosotros hayamos comprobado, no. Que se haya visto hasta ahora, no hay información sobre que afecten de alguna manera a los seres vivos o al clima. No hay investigaciones al respecto así que digas esto es así porque se ve al 100% que esto es así. No se ha hecho este trabajo. Ajá. Y bueno, 7 momentos concretos parece poco, ¿no?, para toda la Tierra. Bueno, en 3.500 años sí. O sea, que tenéis ahí trabajo por delante. Sí, hay trabajo porque no se entiende todavía bien su origen. Entonces, es difícil cuando no entiendes el origen de algo, pues sacar conclusiones fuertes. Por eso hay que seguir investigando y la idea de este trabajo era un poco pues poner el punto de la situación como estamos y a partir de ahí pues seguir trabajando y ahora mismo pues seguimos trabajando en este tema. Muy bien, muy interesante. Hasta aquí este primer trabajo y antes de entrar en ese segundo en el que hablas de tormentas geomagnéticas, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Saioa Arquero Campuzano, investigadora en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Saioa, continuamos
con estos dos trabajos que estamos comentando hoy. Debo decir además que estos estudios fueron presentados durante la 10ª Asamblea Hispano-Portuguesa de Geodesia y Geofísica, que tuvieron lugar el año pasado en Toledo. Y bueno, pues ya hemos hablado del primero de ellos, sobre los arqueoyerks, y ahora vamos a pasar al segundo, que tiene relación con la respuesta de la ionosfera ante una tormenta geomagnética que tuvo lugar en el año 2014. Empecemos por lo más básico, como siempre. Tormenta geomagnética. Has hablado de ese campo magnético terrestre y dices que hay una parte del campo magnético que está afectada, lógicamente, por lo que viene de fuera de la Tierra. Exacto. Ese es el campo magnético de origen externo. Y básicamente es el campo magnético que tiene que ver con lo que pasa en el exterior. Es decir, pues por ejemplo, la interacción entre el Sol y el campo magnético terrestre, ¿no? Lo que le pasa al Sol y nuestro campo magnético. Por ejemplo, el Sol a veces tiene, bueno, lo que se llama eyecciones de masa coronal, ¿vale? Entonces, estas eyecciones de masa coronal transportan partículas de alta energía, muy energéticas. Y esas partículas viajan por el espacio y a veces alcanzan la Tierra. Gracias al campo magnético de la Tierra, no entran directamente no nos entran directamente. Hay un escudo protector, podríamos llamarlo así, que sería nuestro campo magnético. Entonces, lo que pasa es que a veces, la interacción entre estas partículas y el campo magnético terrestre, cuando inciden con determinado ángulo, etcétera, cuando se dan determinadas condiciones, generan tormentas geomagnéticas, ¿vale? Una imagen clara de estas partículas que entran a la Tierra por los polos, por ejemplo, sería el efecto de las auroras boreales. Las auroras boreales las vemos todos, ¿no? Vale, pues las auroras boreales son simplemente eso, partículas de alta energía que provienen del Sol, del espacio interplanetario, que nos entran por esos agujeros naturales que tenemos, que son los polos, por ahí se cuelan, porque digamos si nosotros nos imaginamos nuestro campo magnético, ¿no? Por ahí las líneas entran y salen por los polos. Entonces son las zonas donde van a entrar preferiblemente estas partículas, ¿vale? Claro, o sea que esas partículas de alguna manera, nuestro campo magnético, que es ese dipolo con su polo norte y polo sur, sí, lo que hace es desviarlas y lanzarlas y llevarlas a precisamente a los polos, es decir, al norte y al sur, ¿no? Y exacto, por eso se producen las auroras ahí, tanto en el polo norte como el polo sur, y no se suelen ver en nuestras latitudes, por ejemplo, ¿no? Exacto, no se suelen ver en nuestras latitudes a no ser que haya una tormenta geomagnética muy fuerte. Tormenta geomagnética. Vamos, sigamos aclarando términos. ¿Qué es una tormenta geomagnética? La tormenta geomagnética es el fenómeno que se produce cuando se producen estas eyecciones de masa coronal, por ejemplo, que provienen del Sol. Entonces ahí hay una gran cantidad de flujo de partículas de alta energía que llegan a la Tierra y entonces la interacción con el campo magnético terrestre es muy fuerte y se generan estas tormentas geomagnéticas, que básicamente pues te lo dan, los índices geomagnéticos nos dan una idea de cómo son estas tormentas y son importantes porque eso quiere decir que entra mucha cantidad de partículas de alta energía a nuestro planeta, ¿vale? A la Tierra. Entonces, cuando entran muchas partículas de alta energía a nuestro planeta, lo que pasa es que las auroras boreales, por ejemplo, se pueden ver en latitudes más bajas. Entonces, esto lo que hace es que haya interacciones con lo que se conoce como la capa de la ionosfera. Es una capa en la atmósfera donde se encuentran partículas ionizadas, ¿vale? Entonces, las interacciones que se producen entre estas partículas de alta energía que entran desde fuera y las partículas que se encuentran en esta capa que tenemos sobre nosotros, que no vemos, pero está ahí, eso hace que se produzcan interacciones. Y estas interacciones son los efectos que nosotros vemos cuando hay tormentas geomagnéticas. Entonces, digamos que ahí la ionosfera se vuelve un poco loca, podríamos decir. Y tiene pues muchas irregularidades y lo que estudiamos en este trabajo que has mencionado antes es precisamente estas irregularidades asociadas a una tormenta geomagnética que ocurrió en el año 2014, en febrero, que no fue una gran tormenta,
fue una tormenta clasificada como moderada, pero aún así produjo irregularidades muy interesantes en la ionosfera. ¿Y por qué es interesante estudiar esto? Pues porque obviamente si entran partículas de alta energía esto puede afectar a las comunicaciones, ¿vale? Nosotros nos estamos siempre comunicando a través de satélite, GPS, etcétera. Las señales de estos GPS se ven alteradas cuando cuando la ionosfera se ve alterada por algo. Entonces, obviamente estudiar estas tormentas es muy importante para estar preparados. Claro, hay una cuestión en esto de las tormentas geomagnéticas. Esas tormentas proceden del Sol, son erupciones solares que nadie puede prever, lógicamente. O sea, que eso puede ocurrir en un lugar del Sol determinado, que se produzca una especie de llamarada, pero esa llamarada necesitamos que esté apuntando, digamos, a la Tierra para que nosotros realmente nos veamos afectados, ¿no? Sí, sí. Tiene que tener una configuración nuestro campo magnético tal que esas partículas se vean, o sea, no se puedan bloquear y entren más fácilmente a nuestra atmósfera y a la Tierra, a la superficie terrestre. Sí, es importante. Bueno, dices que la de 2014 fue moderada en cuanto a que su intensidad no era muy grande, pero puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido históricamente, de tormentas geomagnéticas realmente fuertes, ¿no? Sí, de hecho ha ocurrido en muchas ocasiones, pero claro, como antes no estábamos tan basados en la tecnología de satélite, no se notaba tanto el efecto de las tormentas geomagnéticas. Ahora, con nuestra nueva vida, digamos, es importante tenerlas en cuenta e intentar hacer un poco de predicción de las tormentas. Que esto se está haciendo en determinados sitios. Se hace predicción de las tormentas geomagnéticas para intentar, pues, mitigar los daños que podría tener una tormenta geomagnética en las redes eléctricas, etcétera. A eso me refería, ¿no? Tormentas geomagnéticas habrán existido durante toda la historia, pero lógicamente nosotros no teníamos ahí equipamientos que pudieran ser afectados, ¿no? Como son los satélites, como son las líneas de alimentación eléctrica, como son, qué sé yo, los sistemas de navegación, incluso los ferrocarriles. Todos esos podrían verse afectados en un momento determinado por una tormenta magnética, digamos, fuerte. Tengo entendido que por allá, por el siglo XIX, se produjo una bastante fuerte, ¿no? Que incluso el siglo pasado también ahí por la zona de Canadá y Quebec se produjo también otra bastante fuerte. Sí, de hecho hubo apagones en Canadá, en la de Quebec. Hubo apagones porque afecta a las redes eléctricas, puede afectar a las redes eléctricas. Entonces, tener un buen sistema de alerta para decir, cuidado, que se acerca una tormenta geomagnética severa, cortad esta parte de aquí porque si no se va a sobrecargar y vamos a tener un problema. Eso es lo que se intenta con esta predicción de tormentas geomagnéticas, este intento de predicción de tormentas geomagnéticas. Pero sí, o sea, es importante por eso y claro, como en el pasado pues no estábamos tan basados en la tecnología que conocemos ahora, los efectos de la tormenta geomagnética pues no se veían tanto, obviamente. Sí que hay registros históricos de que a veces se han visto auroras boreales en latitudes bajas, pero porque eso es un fenómeno que es muy llamativo y cuando ocurría, pues claro, la gente lo notaba y lo dejaba por escrito. Claro, esa era la parte bonita de la historia, ¿no? Esa es la parte bonita, sí. Claro, exacto. Pero claro, cuando ya nos estamos empezando a basar más en tecnología de satélite o redes eléctricas, dependemos tanto de la electricidad. Es importante estudiar todos los efectos que pueden tener las tormentas geomagnéticas e intentar de alguna manera crear como pues mecanismos de un poco de control y de mitigación de los efectos que pueden tener estas tormentas. Hay mucha gente trabajando en estas cosas ahora. En meteorología espacial se llama.
concretamente. Claro, meteorología espacial. Pero, claro, estamos hablando de los efectos que puede tener, por ejemplo, en la navegación, en los satélites, en las redes eléctricas, pero protegerse de eso requiere dos cosas. Primero, un conocimiento previo, antes de que llegue, si es posible, esa tormenta magnética, aunque sea, no sé, por unos minutos, de manera que se puedan apagar o se puedan parar los trenes o se puedan decir a los aviones que aterricen. Daría tiempo, pero habría que estar muy bien preparado. O sea, ahí hay muchas cuestiones por medio. Sí, o sea, yo supongo que al final sería pues una especie de evolución de los sistemas de alerta y de pues avisar a Protección Civil o, bueno, no sé cómo funcionaría exactamente, la verdad, porque no estoy metida en esta parte concreta de logística, pero claro, o sea, yo imagino que al final cuando se consigan hacer predicciones regulares, ¿no? Periódicas, y que la gente sea consciente de que esto ocurre y que es importante tenerlo en cuenta, que se pueda hacer a lo mejor el tiempo, pero no solo el tiempo meteorológico, sino también el tiempo espacial, ¿no? En la tele, unos minutos al final del telediario, pues a lo mejor ahí ya se puede tener también sistemas más eficaces, pero la gente está trabajando muy duro en esto y se están haciendo progresos. O sea, la meteorología espacial últimamente está avanzando bastante y la gente empieza a ser consciente de que es un problema que hay que empezar a tratar en serio, no es una tontería. Sí, claro, porque es fundamental conocer el problema para poderse preparar. Claro, eso está claro. Y ahí participamos todos, incluso los medios de comunicación, ¿no? Sí. Que tenemos que estar también preparados para no asustar, pero sí para poder, digamos, comunicar a la población de que viene un evento de estos, ¿no? Sí, o sea, a la población en sí no le afectaría mucho si no se va la luz o ese tipo de cosas. Es más, pues preparar pues a los sistemas de eléctricos o trenes o aviones, ese tipo de cosas. Pero también, claro, depende de la tormenta. Ser también conscientes un poco de en qué estamos diciendo, porque no es lo mismo una tormenta, no todas las tormentas afectan a todos los sitios igual. Depende de cómo está configurado el campo magnético, depende de si es de día o de noche, el efecto de la tormenta es diferente o puede ser distinto. Entonces hay muchas cosas que se están estudiando para también un poco ayudar a la población. Pero este tema es muy interesante no solo desde el punto de vista pues eso, logístico y de la preparación de la gente, sino también desde un punto de vista de entender cómo funciona la ionosfera, cuáles son las irregularidades que nos pueden ayudar a entender mejor qué está pasando, etcétera. Bueno, volvemos al artículo, porque esto, claro, esto son cosas de conocimiento general que conviene ir tratando, digamos, con cuidado, para no alarmar, pero sí para estar preparado. Esto es como al final como estar preparado para un terremoto, ¿no? Puede ocurrir o no puede ocurrir, pero si uno tiene esa educación previa y sabe cómo reaccionar rápidamente, le puede dar esos segundos que te pueden salvar la vida, ¿no? Sin necesidad de que esté uno pendiente de que le vaya a caer el techo sobre la cabeza cada segundo del día, ¿no? Son cosas muy delicadas que hay que tratar con tranquilidad. Pero volvamos al artículo en el que hablabas del estudio y del efecto concreto de esa tormenta geomagnética de 2014 en la ionosfera. Cuéntanos un poquito más qué fue lo que se midió ahí, cómo se comprobó y qué se pudo sacar. Adelante. Pues bueno, nosotros estudiamos los efectos de esta tormenta geomagnética que se produjo en febrero del 2014. Era una tormenta moderada. Y bueno, eso quiere decir que bueno, los índices que estudiamos para ver si una tormenta moderada, severa o pequeñita, ¿vale? Están en medio, no son espectaculares, pero bueno, son significativos, digamos. No son súper severas, no es una tormenta súper severa, pero es interesante estudiar las tormentas moderadas, porque en las tormentas moderadas hay más que las severas. Entonces, las severas a lo mejor hay pues un tanto por ciento muy inferior a lo que te puedes encontrar tormentas moderadas y a lo que te puedes encontrar de tormentas débiles, ¿vale? Entonces son interesantes las moderadas porque al no ser tan grandes, pero al ocurrir más,
pues sus efectos pues son más, o sea, encuentras más efectos, quiero decir, porque hay más. ¿Esta tormenta duró mucho tiempo? No, esa tormenta en particular no duró mucho tiempo. Tenemos 2 días así, un día especialmente perturbado, que es la noche del día 26 o 27 de febrero, no recuerdo bien el día en este momento, que es donde se vieron que es donde el índice que os estoy diciendo que nos ayuda a ver si la tormenta es severa, moderada, etcétera, fue mínimo. Mínimo en este caso es que es muy importante, ¿vale? El hecho de que el índice sea mínimo quiere decir que es máxima la tormenta. Sí, que eso conviene aclararlo, porque muchas veces dicen mínimo, es que eso no tiene importancia. Y cuando realmente lo que hablamos es variaciones sobre un nivel medio, y entonces todo lo que se separe de ese nivel ya nos dice que es importante, ¿no? Exacto, aquí sí. Entonces se dio a las 22 horas de tiempo universal, ¿vale? No tiempo local. Tiempo local serían las 11 o las 12 de la noche de aquí, de la hora española. Entonces se dio ahí el efecto de la tormenta más, la fase principal de la tormenta, que se llama, ¿vale? Pero luego duró pues un día o dos hasta que se volvió otra vez a recuperar el estado medio habitual, ¿vale? Entonces... Bueno, eso da una idea de lo que pueden durar los efectos de una tormenta, ¿no? Sí, o sea, de este tipo. Tardan. De hecho, siempre cuando se estudian tormentas conviene estudiar unos días antes y unos días después, porque conviene ver la fase de recuperación, que sería los días después, pero también la fase inicial, ¿no? Cómo va surgiendo esta tormenta, ¿vale? ¿Y vosotros durante esos días qué se estudiaba? ¿La ionosfera? O sea, ¿cuán ionizada estaba o cómo se movía? ¿Qué estudiabais en concreto? Pues nosotros lo que hicimos fue estudiar la ionosfera desde diferentes puntos de vista. Desde satélite, es decir, lo que pasa por encima, pero también desde tierra, usando lo que se llaman digisondas o ionosondas, que son los aparatos de medida que nos ayudan a ver qué es lo que está pasando en la ionosfera desde tierra. Porque cuando hablamos de ionosfera estamos hablando de una capa bastante extensa de la atmósfera terrestre donde hay cargas eléctricas. Sí, hay partículas ionizadas, sí. Y que dependiendo de la hora del día, en función de la luz solar y demás, pues hay más o hay menos. O sea, hay variaciones normales diarias. Sí. ¿no? Sí, hay variaciones diurnas que son completamente normales y hay que conocerlas, y esa capa además se estratifica en otras capas que se llaman capa E, capa F1, capa F2, etcétera. Bueno, pero imaginemos una capa, ¿vale? Una capa de la atmósfera con partículas ionizadas, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es estudiarlo desde satélite y desde tierra con las ionosondas o digisondas. Lo que hicimos nosotros fue, desde la parte en tierra, con las digisondas, estudiar lo que se llaman ionogramas, que nos dan una información de cómo estaba esta capa, esta ionosfera durante la tormenta y también unas horas después de la tormenta. Lo que hacen estas ionosondas es mandan como señales a la ionosonda y las reciben, y entonces según las reflexiones que se producen en esta capa, se puede saber cómo está estratificada, cómo son sus niveles. Entonces tú mandas una señal, la recibes, y como sabes el tiempo y cómo la has mandado, con qué inclinación, etcétera, tú puedes saber cómo se está estratificando esa zona de la atmósfera, ¿vale? Claro, porque al ser una capa que tiene cargas eléctricas, lo que hace es reflejar las ondas electromagnéticas que le llegan. De hecho, yo estuve trabajando durante muchos años en Radio Nacional en las emisiones de onda corta, y las emisiones de onda corta se basan precisamente en las reflexiones que se producen las ondas de radio en la ionosfera, que ahí se curvan y vuelven a tierra, y gracias a eso podemos llegar desde España a América dando, digamos, botes en la ionosfera, ¿no? Exacto. De hecho, hay muchos radioaficionados que también colaboran en estudios de ionosfera por esa razón, precisamente, sí. O sea, es la capa de la atmósfera que nos permite nuestra comunicación por encima del océano, digamos. Claro, o sea que entonces lanzando ahí señales de radio o señales electromagnéticas en general a esa ionosfera, dependiendo de cómo refleje, da una medida de cómo se está comportando esa ionosfera, ¿no? Exacto. ¿Cómo está? Y nos dice si le está pasando algo, si tiene un comportamiento normal o si tiene alguna cosa rara, digamos, irregularidades que llamamos nosotros.
vimos eso, vimos irregularidades. Ajá. ¿Y qué tipo de irregularidades? Porque dices bajo, que había menos ionización ¿o qué? No, lo que vimos nosotros fue una cosa que se llama Express-F, que básicamente es dispersión, ¿vale? Ahí como, no sé, podemos imaginarlo como que en esa parte las señales que llegan se dispersan, ¿vale? Porque pasa algo, hay como una especie de, no es una burbuja, pero podemos imaginar como que en esa zona no está bien estratificada, ¿vale? La ionosfera, y entonces al subir la señal y bajar otra vez, lo que obtenemos son como nubes de puntos, no tenemos una estratificación clara de la ionosfera, porque tenemos como la ionosfera perturbada. Claro, o sea, como si lanzamos un rayo de luz sobre un espejo, pues cuando el espejo está limpio, el rayo de luz está claro en la dirección, pero cuando está turbio, digamos, o cuando está sucio, ahí la reflexión no está tan clara, ¿no? Algo similar, sí, o sea, para hacernos una idea, sí. Entonces eso es lo que vimos. Vimos que en determinada, bueno, en concreto, en el Arenosillo, que es una ionosonda que se encuentra en Huelva, ahí se veía estas irregularidades asociadas a esta tormenta, pero no se veían ni en Atenas, ni en Gibilmanna, que es una estación que se encuentra en Italia, ni en Roquetes, que es otra estación que se encuentra en España, en el Observatorio del Ebro. O sea que dependiendo del lugar, así se veía el efecto de esa tormenta geomagnética que estaba llegando y que estaba afectando la ionosfera, ¿no? Claro, y el hecho de ser tan local el efecto, pues nos llamó la atención, porque parece que por alguna razón la zona del norte de África y el sur de la península ibérica son como más sensibles a algunas tormentas moderadas. Se había visto antes con otros estudios, pero nunca se había hecho con todas estas medidas, porque no solamente nosotros usamos lo de la información de la ionosonda, sino también la información que viene de satélite. Con la información que viene de satélite lo que se hace es básicamente estudiar las señales GPS, ¿vale? Porque las señales GPS, los satélites GPS, orbitan alrededor de nuestro planeta, envían señales a los receptores que están en Tierra, que se llaman estaciones GNSS. Entonces, con esa información, como la señal tiene que pasar a través de la ionosfera, pues es un poco lo mismo, ¿no? Como tiene que pasar la señal por la ionosfera, cuando le pasa algo a la ionosfera, cuando está perturbada de alguna manera, tú puedes ver esa perturbación. Y eso te da una medida de por dónde ha pasado, ¿no? O qué ocurre en ese lugar de la ionosfera. Claro. ¿Sí? Y dices que entonces se comporta distinto sobre una región en concreto, decías, de Marruecos y el sur de España, que en Italia o que en Grecia. Están prácticamente en la misma latitud, o sea que realmente no tendría por qué haber grandes diferencias, ¿no? Exacto, entonces lo que intentamos ver es por qué se produce esto, qué es lo que está pasando exactamente. Y aquí entra en juego lo que se llama anomalía ionosférica ecuatorial. Esta anomalía ionosférica ecuatorial, a ver, ¿cómo explicarlo? Podemos imaginar como dos zonas alrededor de unos más o menos 15 grados, ¿no? Tanto en el norte como en el sur. Son dos zonas de la Tierra donde la densidad de partículas es mayor, ¿vale? Hay más partículas ahí. Están más ionizadas esas zonas, ¿vale? Entonces hay como dos cinturones ahí que tienen más cantidad de densidad electrónica, ¿vale? Entonces más partículas ahí. Y esto se produce por una cosa que se llama efecto fuente, que se da en el Ecuador. Que, bueno, podemos imaginar una fuente, ¿no? Entonces, en esa zona lo que hacen las partículas es que se proyectan hacia arriba, ¿vale? Y entonces caen hacia más o menos 15 grados de latitud, por efectos del campo eléctrico y el campo magnético que está en esa zona, ¿vale? O sea, como si fuera el agua de una fuente, ¿no? Que se dispersa y cae a los lados. Exacto, y por eso en el Ecuador hay como una densidad mucho más baja, y sin embargo a más o menos 15 grados obtenemos una densidad de partículas mucho mayor. Entonces lo que vimos es que esta anomalía ecuatorial ionosférica, que se llama así, se desplazó hacia la zona del norte de África y el sur de la península ibérica durante esta tormenta geomagnética. Le salió como una lengua
extra, digamos, que se encontraba en ese punto en concreto, con unas variaciones bastante importantes. Entonces, era el efecto de esta lengüecilla que le salió a la, digamos, a la cresta principal, a este máximo que os he dicho de densidad electrónica que se encontraba en más o menos 15 grados, le salió como una lengüecilla y esa lengüecilla llegó a la parte del norte de África y el sur de la península ibérica. Y no afectó al resto digamos, del Mediterráneo, que están cerca, pero no le llegó la lengua esta de ionización. Vaya, vaya. Pues o sea, eso da una idea de que hay multitud de fenómenos que pueden ocurrir durante una tormenta geomagnética que todavía no conocemos muy bien, ¿no? Pues no. Podría ser que una región se viera muy afectada y otra relativamente cercana o a una latitud aproximada que, sin embargo, no. Sí, exacto. Y es interesante ver si esto que hemos visto nosotros y que han visto otros investigadores, que parece afectar o ser especialmente sensible la zona del norte de África y del sur de la península ibérica, si esto es así en todas las tormentas moderadas o si depende de la intensidad de la tormenta o si depende de la hora local o sea, de la hora de donde esté, si es de día, de noche, etcétera. O si tiene otro tipo de influencia, o si pasa siempre lo de esta lengüecilla que le sale a la anomalía ecuatorial. Eso es lo que un poco estamos investigando ahora. Vaya, tenéis trabajo, está claro. Sí. Muy interesante. Bueno, pues son temas, la verdad es que llaman mucho la atención, ¿no? Porque son desconocidos y porque, como decía antes, ¿no? Las tormentas geomagnéticas al final son algo serio a lo que tenemos que estar, de lo que debemos estar informados, ¿no? Para saber si podemos actuar de una determinada manera o si nos puede afectar de una determinada manera. Claro, estás en tierra y te quedas sin corriente eléctrica un rato por una tormenta geomagnética y no pasa nada, pero si estás en el aire o estás montado en un tren eléctrico, a lo mejor resulta que tienes a lo peor, puedes tener un gran problema. Todo eso hay que valorarlo, ¿no? Sí, desde luego, es importante tenerlo en cuenta y ser consciente, sin alarmar, obviamente, porque no tiene que generar alarma. Simplemente ser conscientes que esto pasa y que ahora dependemos mucho de la tecnología y por tanto es un problema añadido. Simplemente tenemos que conocerlo, tenerlo en cuenta, estudiarlo y estar preparados. Muy bien, pues el tiempo se nos echa encima y como siempre podemos estar hablando aquí horas y horas, ¿no? Volveremos a hablar de estos temas en un futuro, ¿no? Háblame un poco de los equipos que habéis participado en ambos estudios antes de despedirnos. Bueno, en el primero, en el de los ArcheoJerks, se encuentra la doctora María Luisa Osete López, que fue mi directora de tesis doctoral, y la directora de tesis de la doctora Alicia González López, que es la investigadora principal de este trabajo de ArcheoJerks, porque fue parte de su tesis doctoral, también fue mi doctoranda, y nada, estamos bastante orgullosas de su trabajo, la verdad es que fue bastante interesante. Y en el otro trabajo hemos colaborado un grupo del ICTP de Trieste, de Italia, del Instituto de Física Teórica, me parece que son las siglas, de Trieste en Italia, y bueno, un grupo de la Universidad Complutense de Madrid que se especializa en campo magnético de origen externo. Y bueno, con un estudiante de trabajo fin de máster que empezó a estudiar esta tormenta en concreto y hizo los análisis, parte de los análisis que están en el trabajo, y la verdad es que también fue bastante interesante y la verdad es que estamos muy contentos con su trabajo. Hay una pregunta que no te había hecho y es ¿con qué frecuencia suelen ocurrir estas tormentas geomagnéticas moderadas, como las has valorado tú? Pues bastante frecuentemente. Además, bueno, depende también un poco de dónde estemos en la actividad solar del Sol. Porque ya sabéis que el Sol tiene ciclos, ¿no? Entonces hay momentos en el que el ciclo solar está subiendo y otros en los que es menos activo. Entonces cuando es más activo, como ahora, por ejemplo, que está
subiendo, ¿no? Estamos llegando como a un máximo, estamos ahí. La posibilidad de tener tormentas geomagnéticas aumenta. Entonces, las tormentas geomagnéticas, de hecho, ha habido una a finales de febrero bastante espectacular, que ha tenido auroras boreales en latitudes bastante bajas. Y ahora, a finales de marzo, ha habido otra bastante interesante, o sea que bastante frecuentemente. Es ahí campo de estudio, ¿no? Cada una de ellas requiere ya una tesis, Sí, ¿no? sí. Muy interesante. El tiempo, como digo, se nos ha echado encima. Nos tenemos que despedir, pero no sin antes agradecerte en primer lugar tu participación, tanto esta como la anterior, en la que hablamos de la deriva de los polos magnéticos, y decirte que, bueno, que aquí estamos, que cuando quieras contarnos cosas, nosotros encantadísimos de escucharte y de aprender, sobre todo, lo que ocurre en ese tiempo espacial que nos afecta y que interacciona con ese imán interior que tenemos aquí bajo nuestros pies, ¿no? Bueno, para mí es un placer que me hayáis vuelto a invitar. La verdad es que me lo paso muy bien. Pero bueno, que en nuestro grupo hay gente que es genial y que seguro que si les invitáis a hacer la entrevista lo cuentan muy bien también. Por supuesto, contactaremos con alguno de ellos porque el tema lo merece y merece hablar largo y tendido sobre ello. Hemos hablado con Saioa Arquero Campuzano. Hemos dicho que es investigadora en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Saioa, muchísimas gracias por participar de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.